Señores, bienvenidos una vez más al Catecúmeno. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Señores, me dicen que los últimos videos han sido un palo. Yo me vi. Sí. Lo de la secta. Ahora lo dije bien. Sí, bien dicho. Fue un palo. Qué bueno que estamos siendo edificados, nos estamos divirtiendo, estamos compartiendo esto juntos. Señores, si ustedes ven alguna palabra o algo que no les gusta, ayúdenos. Pero como siempre les digo, dígalo aquí. Si no, vaya. Jack Niel nos dejó un lío aquí. O sea, ese tipo viene aquí imparable. Uno le dice no diga tal cosa, él lo dice como quiera. Pero bueno, el Señor es bueno. Amén. Hoy tenemos nuevos invitados. Tenemos, bueno, Esdras, que es de la casa. Samuel, que también es de la casa. Pero también nos acompaña Evelyn. Uy. Evelyn, que me dicen que es muy dura. No, yo estoy intimidada No, con muy ustedes, cómodo. realmente. Cuando me dijeron, te voy a llevar una muchacha ya para que te pongan tu puesto. Yo escuché eso Porque también. entonces yo ahora estoy asustado. Pero Absurdos. los que de alguna manera me siguen en mis redes han visto que yo he tenido una pregunta, que realmente es una pregunta que tengo hace días. Primero la puse en uno de mis historias y pregunté, ¿verdad? Historia, tú eres gringo. Historia. Claro. Historia. Él es el que me lleva las palabras. Y es que a mí me llama poderosamente la atención una división histórica que hemos tenido en la iglesia. Una de tantas, porque hay otras denominaciones. Pero comúnmente las más famosas son bautistas y pentecostales. Que tienen sus divisiones muy marcadas. Aunque yo pienso que salimos todos juntos del Nuevo Testamento. O sea, todos salimos siendo uno del libro de los Hechos, capítulo 2, donde todo el mundo dice que inició la iglesia del Nuevo Testamento. Sí. Sin embargo, por muchas razones históricas, hoy contamos con esas dos iglesias, pentecostales por un lado y los bautistas. Hay, como dije anteriormente, diferencias muy marcadas, pero la pregunta que yo me hago y quiero traer al panel es, hoy hay bautistas y pentecostales. Pero Jesús, los discípulos y la Biblia, ¿qué eran? ¿Bautistas o pentecostales? Ninguna de las anteriores. Por respondo, ¿qué eran? Ninguna de las anteriores. No eran nada. No eran gente en la No, mundo. espérate, como que, Eran cristianos, como que hice el examen fui yo. Sí. Justifique su respuesta. Es que no aplica. O sea, la pregunta no aplica. Pero ¿por qué no aplica? Porque es que, primero por el hecho de la diferencia histórica, ¿verdad? De que tú no puedes. O sea, no. La diferencia en el momento en que sean los bautistas y pentecostales y Jesús fue evidentemente no. Muchísimos años de promedio. Pero pienso que no aplica porque lo que te salva y lo que demuestra que tú eres cristiano es la denominación con la que tú te identificas. O los aspectos de una denominación con la que tú te identificas. Pero el punto está en el siguiente, de que hay gente que no se identifica ni tanto con el pentecostal ni con el bautista. Y eso está bien. No es pecado. Al final lo que te salva es lo que dice la Biblia. O sea, de tú confesar a Cristo como el Salvador, creer que, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios, cumplir con lo que el Señor manda. Lo otro ya sería una manifestación de eso. ¿Qué dice usted, Samuel? No, en verdad yo creo que ellos eran, no, mentira. Yo voy por el lado de Esdras. Realmente esta división surgió muchísimo tiempo después. No, que no En planchaste, ese- no planchaste esa camisa. Yo te No, la vi, el tiro. estilo Ay, que es no así, eso. Ya. moderno. No, en verdad es así. Ella Todavía es. te le editan en el video. Te la plancha. Y tú. No vas a ¿Qué fue? No, tú estás bien, está bien. Sin miedo al éxito. Eso es correcto. No, en verdad lo que decía era, no iba a surgir esa división, primero porque no había necesidad, y segundo porque todos, o sea, en aquel momento estaba Jesús, y estos eran los oyentes de Jesús. Sí. O sea, ellos salieron con unas pautas bien marcadas de Jesús, que la tenemos hoy en día, aunque no hemos dividido. Pero entonces en ese momento no había que llamarle ninguno de los dos. Incluso hoy en día, solamente no cambia tal vez el nombre, pero el apellido de todo es el mismo. O sea, al final de cuentas, como decía Esdras, partimos de lo mismo, somos cristianos toditos. Realmente tenemos un par de cositas de interpretación que nos han separado un poco. ¿Qué es lo que tenemos? Un par de cositas. Un par de cositas. ¿Qué hacemos con él? Muy malo. En fin, toditos salimos del mismo lugar y tenemos un hilo que nos amarra a ambos. O sea, que realmente entiendo que en aquel momento no surgía ninguna de las dos.
Y hoy en día, aunque queremos, y eso es culpa de nosotros, dividirnos por simplemente esos dos nombres, deberíamos en verdad enfocarnos en lo que realmente importa, como mencionaba Islas. Mira, yo creo en este punto es que estas denominaciones surgen por los desacuerdos doctrinales que tienen cada una de estas denominaciones. O sea, cuando tú te enfocas en el pentecostal, ¿qué cree el pentecostal? Por ejemplo, ¿qué cree el bautista? No digo, Jesús no es, él era imparcial, para que sepan de primera Jesús instancia. era Jesús. Exacto, él era Jesús. Incluso en ese momento habían divisiones, por ejemplo, estaban los saduceos y estaban todo eso, o sea, cuando Jesús viene a traer... Estaban los de eso. Exacto, cuando Jesús viene a traer realmente la palabra, o sea, la enseñanza que quiere traer, él no viene a dividir, él no quiere que cada uno coja, no, yo soy de fulano, yo soy de aquel, o sea, él viene a unir, o sea, las creencias que tienen. Entonces, ¿por qué surgen? Porque yo creo en esto y tú crees en esto, pero cuando tú te vas al contexto real de lo que la palabra quería enseñar en ese momento, tú vas a ver la verdad en el fondo de eso que está enseñando. Y no puede haber una división, porque tú estás viendo la realidad de lo que el texto quiere decir. ¿Por qué surgen? Porque la gente quiere traer el contexto o sea, acá, sin ver cómo el autor quería transmitir el mensaje en ese momento. O sea, las denominaciones surgen por eso. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Creemos en la manifestación del Espíritu Santo? Sí. Pero hay ciertas lineamientos que la Biblia nos muestra y nos enseña que tenemos que tenerlo claro. Y una denominación lo toma y lo coge a su conveniencia. O sea, creo que básicamente eso. Y me interesan bien sus respuestas. Pienso que han sido muy atinadas. Y yo hago la pregunta precisamente porque yo creo que obviamente Jesús no era ninguno de los dos. Sin embargo, si tú le preguntas a un pentecostal, Jesús era pentecostal. Pero si tú le preguntas a un bautista, Jesús era bautista. Los discípulos eran bautistas y la Biblia es bautista o la Biblia es pentecostal. Sin embargo, para Randy, eso es muy personal, obviamente no era ninguno de los dos. No podía ser ninguno de los dos. Tú lo dijiste ahorita y Edras de alguna manera lo dijo. Edras se quedó para acabarme, pero me va a dar la razón ahora con esto que yo le voy a decir. Me quedan un par de cosas. Al final, no, pero tú lo vas a decir ahora mismo. Al final de la jornada, Jesús era Jesús. Y Él es lo importante. Amén. Cuando nosotros vemos la separación de todo esto, para que no me diga lo que me va a decir, cuando nosotros vemos la separación de todo esto, tendríamos que ver la evolución histórica de la iglesia, que es muy diferente a lo que fue Jesús. Como dije al principio, Hechos capítulo 2, donde nosotros situamos el nacimiento de la iglesia, o si quieres situarlo más lejos, para los que no se sienten conformes con eso, ok, situémosla en Abraham, si tú quieres, donde comienza la historia de la formación del pueblo de Israel. Pero la realidad es que en el Nuevo Testamento Jesús modela la iglesia que Él formó. Ahí están los principios. Sin embargo, no dejaba de haber situaciones. Por eso, Hechos capítulo 15, hay un primer concilio. ¿Por qué? Porque estaba Pedro por algún lado predicando a los judíos y Pablo, estamos hablando quizás 15 años después de que Jesús murió en la cruz, 15, 14, qué sé yo, entre 15 y 20 años después que Jesús murió en la cruz, había situaciones porque Pablo estaba predicando entre los gentiles que la salvación venía por la gracia. Eso hizo que tuvieran que reunirse y tener en cuenta qué se iba a predicar de ahí para adelante. Ok, ¿vamos a predicar la circuncisión? No. A los que no son gentiles, olvídense de la circuncisión. Que no coman sangre, que no coman cuerpos muertos, que no hagan sacrificios por los muertos y que se aceptan a Jesús, son creyentes. Amén. Y de ahí para adelante, eso se comenzó a predicar. Sin embargo, más para adelante surge, obviamente hubo mucho tiempo por después, pero ya viene lo que es la reforma protestante. Reforma que se hace no con relación a la iglesia de los hechos, sino con relación a la iglesia católica. Porque Martín Lutero no estaba refutando la iglesia de hechos, estaba refutando la iglesia católica. Un reencauzamiento de la iglesia. Llega Martín Lutero, pero una metástasis, Después de un metástasis. Una metástasis que hizo la reforma protestante fue allá en Ginebra, con un jevito que se llamó Juan Calvino.
Juan Calvino comienza precisamente inspirado y tratando de ver y estar de cerca con lo que dicen las escrituras, comienza a escribir lo que nosotros conocemos hoy como la institución Calvino. La institución Calvino es los libros que realmente escribió Calvino, donde él dejó su teología enmarcada. Libros que el 99.9 de la gente que critica a Calvino no ha leído. Lo primero que son libros grandes. Y nosotros le tenemos miedo a los ¿Pero libros qué se grandes. debe eso entonces? O sea, la línea del bautista es de mucho leer. El pentecostal no lee. ¿Por qué condenar a Calvino si no lo hemos leído? Sí, bueno, lo que pasa es que de Calvino solo conocemos salvo siempre salvo. O sea, Que no es así. tú pones Juan No, lo Calvino. ponemos como Exacto, pero Exacto. está mal llamado, ¿verdad? Claro. Mal llamado. Hay que La generalizar. más llamada, ¿verdad? Que no vamos entendiendo ahora. Yo estoy defendiendo lo que él dice, no estoy diciendo que... No, pero que no pero- vamos entendiendo no. ahora en la pregunta que yo hice, de si En el Jesús tema. era pentecostal o bautista. Yo tengo todavía lo que tengo que decir. Ah, ok. Déjame hablar. Pero espérate, no, no. Espérate, déjame Sigue, llegar, sigue. déjame llegar ya a este personaje para que sigamos fluyendo. Uno de los discípulos que estudió a Calvino se llamó Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, que estudió, vuelvo y digo, y estuvo dentro, estudió la teología calvinista. Y no estaba lejos de la teología calvinista. Jacobo Arminio, que es de donde entonces toman la teología los pentecostales. Pero que la teología de Jacobo Arminio que llegó hasta los pentecostales no fue una teología de primera mano, sino los postulados, los 5 puntos de Jacobo Arminio que contraponen los 5 puntos del calvinista, o de los calvinistas, que es lo que en inglés se llama el tulip, fue que los seguidores de Arminio, después de su fallecimiento, para contrarrestar la teología calvinista o intentar contrarrestar, entonces crearon en base a lo que él había dicho, crearon esos 5 postulados. De ahí tenemos esas 2 grandes divisiones de hoy, que no son las únicas, pero que las otras no dan tanto rey. Sí, ahí va. O sea, las otras no tienen tanto adeptos. Ahí surge, de Jacobo Arminio, sale la línea pentecostal, que tuvo otras transformaciones con la teología wesleyana y de todo en la historia. Y de Calvino viene lo que hoy conocemos como los bautistas, que no le deben su nombre bautista a Calvino, sino al anabaptismo, que también es otro tema que pudiéramos hablar en otra ocasión. Pero Entonces, hay reformados también, por otras razones, pero sí también. Sí. o sea, mira la transformación que hemos tenido en el tiempo. Y por eso hoy algunos son pentecostales y otros son bautistas. Dígame ahora lo que usted tiene que decir para yo poder seguir tranquilo en el camino. Yo lo puedo dejar para el final. Lo puedes Pero hacer. quiere Pero entonces, hablemos de los que no se sienten identificados ni con el bautista ni con el pentecostal. O sea, hay gente que está en el medio. Por ejemplo, yo. A ¿Qué eso, ese tipo de gente? ok, a eso es lo que le hacemos daño. Cristo. Y precisamente es la gente que yo quiero defender. Cristo. Y precisamente es donde yo creo que me encuentro. Porque yo digo, ¿por qué hay que ser bautista? ¿Por qué hay que ser pentecostal? Claro. O sea, ¿es obligado ser bautista y ser pentecostal? Hay que ser cristiano. Amén. Exacto. Hay que ser Pero cristiano. entonces una pregunta. O sea, y más usted como hombre. ¿Será que va a ser usted? No, mentira, a todo el mundo. Ya es imposible unificarnos. Ya es imposible que podamos tener una conversación de llegar a un punto de convergencia. O sea, porque si antes tú dices que Pablo lo hicieron, que se reunieron y vamos aquí, no podemos hacer eso. Ahora es imposible. ¿Por qué? O sea, los grupos pequeños lo pueden hacer. Pero ahora es imposible, te voy a decir por qué. Porque todo el mundo tiene que defender su colmado. O sea, un tema de casi de orgullo ahí. Económico muchas veces. Gacho. ¡Apáguenlo! Ahí me dolió, ¿verdad? Y ahí... Hay sistemas No, económicos Sí. de mantención que hay que seguirlo manteniendo. Entonces, ¿cómo ahora yo digo, realmente me equivoqué? No tengo que decir me equivoqué. Si no, vamos a verlo de un punto más, O cómo más amplio. ¿cómo te digo, ven, vamos a sumarnos? Porque Exacto. tú tienes tu sistema económico allá, que tú lo defiendes. Yo tengo mi sistema económico aquí, que yo lo defiendo. Diezmos. Eso fue el que lo dijo. Es un punto. Entonces, no hay Pero ¿cuál es el sistema económico? O sea, ¿qué tú le llamas un sistema económico? jerarquía. O sea, estamos hablando de jerarquía de liderazgo. El sistema económico siempre es el mismo, todo parte de diezmos y ofrendas.
El problema está que el que tiene eso, el control de eso, Pero no que lo son quiere muy soltar. similares, ¿no? Son muy similares, pero el problema es que ya yo tengo históricamente mi sistema instaurado y tú tienes el tuyo diferente al mío. Entonces tú no quieres que el tuyo perezca y yo no quiero que el mío perezca. Tú tienes tu sistema de misiones, tú tienes tu sistema de ofrendas, tú tienes tu sistema de diezmo, yo tengo el mío. Yo no quiero que el mío perezca. Señores, por eso tenemos O sea, que es mucho menos teológico que lo que uno está pensando. O sea, es mucho menos el tema de ponerse de acuerdo a la Biblia que lo que uno está pensando. El problema Ey, es él que difiere. hay intereses y cuando hay intereses entonces es más difícil llegar a acuerdos. Por supuesto. Poco te También difiere. difiere con la... Diga lo que usted piensa. Diga lo que Yo usted pienso piensa. que, primero que todo, somos personas, seres humanos. Sí, Pensamos distintos. sí. Es necesario que pensemos diferente. Claro. Sí. Y es bueno que todos pensemos diferente. Entonces, De acuerdo ahí. cada quien encuentra una manera de hacer las cosas. Ojo, partiendo de una base común para que no se malinterprete. Sí. Entonces, si una persona encuentra una manera de hacer algo y puede causar, digamos, un efecto positivo, puede que otra persona se identifique con esa forma que hace esta otra persona. Y como quiera debe de hacerlo. Entonces, mi punto en eso es que puede que hayan diferencias, sí, pienso que históricamente, analizando toda la historia del cristianismo, hay diferencias. Y entiendo que es válido. Ahora bien, el punto principal de esto es cómo eso permite que el evangelio, que el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, llegue a las personas. O sea, puede que una persona utilice la predicación de la manera A, que sea diferente a la de la B, pero llega a un público diferente y como quiera se está predicando, Pero se está alcanzando. eso no tiene que dividir. Pero por eso, El o problema sea, es que nos divide. sí, pero que te divide no por un hecho negativo, sino por un hecho de que sí, hay divisiones, pero si tú ves la división como una fórmula que tú puedes alcanzar o compartir el mensaje o simplemente ser de manera diferente, no está mal. Un ejemplo sencillo. Yo me considero una persona que le gusta mucho la música. Ujú. Yo soy feliz y hay música con toda la instrumentación necesaria. Menciona un instrumento, ponlo. Yo me identifico con eso, todo. Hay gente que es feliz con tal vez un instrumento o con otro. Y así se siente feliz y canta el Señor. Pero es que tú lo estás poniendo muy bonito. No, estoy poniendo un ejemplo Sí, sencillo. no, o sea, sí. Yo te voy a hacer una pregunta para Bueno, terminar. si una gente- primero yo. si una gente va, ¿verdad? Yo voy a una iglesia, tal Ujú. vez, que sea así. Va a estar bien, pero yo no me voy a sentir tan identificado. Algo sencillo. O sea, Sí. porque su personalidad es así, mi personalidad es así. Hay otra persona que si tal vez va a una iglesia, que tiene toda la música y toda la cosa, se va a sentir molesto y va a decir, va a condenar a esa gente. Yo primero, espérate. Bueno, Espérate. era otra. Se oye muy lindo, se oye muy dije- lindo. yo dije un ejemplo. Sí, pero de eso. escúchame lo siguiente. Pero- eso está bien, Te o sea, escucho. dentro de que los pentecostales pasa eso. Algunos lo hacen así, algunos lo hacen así, pero están de acuerdo. Exacto. Otro ellos no piensan A la hora que el de otro lo verlo, está haciendo mal. Exacto. Pues entonces, Y esa es la ajá. diferencia, o sea, porque lo que estamos hablando es que el bautista piensa que el pentecostal no está correctamente bíblico. Exacto. Y el Exacto. bautista piensa que el pentecostal... ¿Tú entiendes? Entonces, El no es pentecostal que lo es- hacen diferente y todo también, no, es que ellos Ajá. piensan que uno está mal y el otro está bien. Pues entonces el problema no es la división, el problema está en ellos. Porque. Eso es lo que estamos hablando. Sí, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Tú estás diciendo que está mal que esté la división. O sea, yo pienso que no. Que, no te, Es que- que el problema Pero es está la bien. división cómo Pero está, está bien, no que no te la división, deja- porque somos diferentes. ¿verdad? Déjame presentarte un ejemplo con dos eventos. Uno, el que yo sé que tú has ido, no sé si al otro también. La batalla de la Hay fe. dos grandes eventos aquí dentro de esos grupos. Él no va a ese. No, yo no me refería a ese, Ah. yo me refería al Yo otro. siempre No, lo no, al yo otro siempre sí va. lo Él lo ve, pero no va. Él lo ve, pero no va. Siempre estoy Al otro él va. Estoy en constancia para esa fecha. Está por su causa. Yo he ido. Sí, Tú ¿verdad? vas siempre. Vaya, El vaya. gran evento bautista del Sí, país. Sí. Y está por su causa. No se vuelve, ¿verdad? Perdón, no, está la batalla de la fe. También. El gran evento pentecostal del país. Lo Sí. veo todos los años. ¿Tú crees que tú vas a ver a uno de los principales pastores bautistas predicando en la batalla de la fe alguna vez en tu vida? No lo van a Reserva una invitar. opinión. No lo van a invitar. ¿O tú crees que tú vas a ver a un pastor pentecostal predicando por su causa? Esa es la opinión de los. ¿Por qué? Porque los que dirigen el evento pentecostal entienden que aquellos no tienen el suficiente fuego. Y porque los que son bautistas entienden que estos no tienen la suficiente capacidad. Claro. Pero está bien, Entonces pregunta para ti. fíjate donde es negativo el sesgo que hemos creado. Pero pregunta. ¿Por qué tú quieres que uno predique en el evento del otro y otro pregunte? Porque, Hay que porque, unificarlos. porque No, no, eso pero la intención de querer. ¿Por qué tú quieres? porque lo que pasa es que en la iglesia de Hechos no había esa diferencia. Exacto. Y te digo por qué queremos unificarlo. Porque no es que tú puedes tener dos eventos. La batalla de la fe es un evento de fuego, ponte por ejemplo, y el otro es un evento más discipulado. Cuenta los dos y vaya el mismo
O sea, la misma persona saben lo que lo consuman, pero no es así. Pero el que pueden consume... ir. Sí, pero eso eres Oigan. tú, Esdras. No es la generalidad. Exacto. Pero ella también iría a los hablando dos. yo, pero estoy diciendo Pero- que la gente puede ir. Pero no va, porque cree que aquel está mal. Dile, Pero entonces hay que enseñar a la gente la realidad. Pero ahí empezó. ¿quién lo va? Eso es lo que estamos Esa es haciendo. la Y eso discusión es lo que que yo reformarse. defiendo. Eso lo estoy haciendo yo porque Pero no tengo iglesia. escuchen. Yo creo que hemos reducido Ese pecado nuestro de la iglesia. evangelio, el conocer a Cristo, a lo que nosotros nos gusta, Claro. a nuestros gustos, a nuestras preferencias y a lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque yo como pentecostal me he sentado a escuchar Bautista. Y yo sé que muchos bautistas se han sentado también a escuchar pentecostal. La seria, sí. Yo escucho a Cristo en sus palabras. No, mira, sí. Claro, es así, o sea, es así, definitivamente. O sea, es lo que él dice. Yo creo que sería imposible unificar el bautista y el pentecostal por dichas razones de lo que entienden, o sea, las emociones y todo lo que entienden. Es difícil porque se ha reducido a eso. Ahora, el evangelio de Cristo es uno. Amén. O sea, es uno y está claro en la Biblia. Sea bautista, sea pentecostal, eso está claro. Metodista, Creemos en el fuego del baptista, Espíritu Santo, claro. Creemos en la manifestación, claro. Lo que pasa es que es la corriente de cómo el bautista lo ha interpretado y cómo el pentecostal lo ha interpretado. Porque ¿entiendes? no les ha llegado de primera mano. Sí, pero Porque espérate. lo que nos llega a través o de Arminio o de Calvino. Espérate, yo le voy a poner un ejemplo. Yo siendo pentecostal en mi iglesia, ¿verdad? Yo nunca hablé en lenguas, ni he hablado en lenguas. Yo era casi marginada en mi congregación por eso. ¿Es así? Te lo merecías. Eso está en la Biblia. Yo era Esa marginada porque... marginalización está en la Biblia. No. No Gracias. está, pero la iglesia ha tornado a supuestas manifestaciones de que tú realmente eres bautista. O sea, yo era muy bautista en esa iglesia, yo no era pentecostal, porque no hablaba en lenguas. O sea, reducimos el evangelio de Cristo a hablar en lenguas, cuando la lengua es un don. Cuando la lengua, o sea, si tú estás hablando en lengua, Pablo dijo, me encanta eso, él dijo, yo prefiero decir 5 palabras que ustedes me entiendan, a decir 10,000 que no me entienda Amén. nadie. Eso O lo sea, quitaron ya, eso lo quitaron. no, eso no lo quitaron. Está ahí todavía en la Biblia. Eso está ahí todavía. ok. Entonces hay que entender cuál, o sea, es como redireccionar a la iglesia, a lo bíblico, a lo correcto, a lo que la Biblia dice. O sea, yo voy a iglesia donde se manifiesta el Espíritu Santo y bueno, hay ciertas, me limito a decir, hay ciertas Sí. manifestaciones que yo digo, pero es que en desorden el Espíritu Santo no se mueve. Y no quiere decir que yo no esté de acuerdo con la manifestación del Espíritu Santo. Si no hay quien interprete una lengua, usted la habla para usted y se edifica usted. Correcto. O sea, y si usted me viene hablando de parte de Dios en lengua, usted me tiene que traducir lo que me está diciendo. La intención de todo esto es que sepamos. Yo no sé, qué sé yo, no Tengo he pendiente no he escuchado. algo No, pero Yo dilo. termino, pero tengo No, pero dilo ahora. Porque quiero ir Ah, tú concluyendo. vas a concluir. Yo también quiero leer un Sí, quiero ir versículo concluyendo. también. Pues entonces yo arranco con la conclusión. Lo que yo iba a decir, tenía pensado en lo que estábamos hablando, era que al final del día, primero ni Dios te pregunta qué tú eres, ni qué yo soy, ni con qué me identifico. Y segundo, el vecino mío, con quien quiera que me relacione, que por alguna razón no tiene conocimiento de Dios, no va a una iglesia, nada, no sé, no le interesa, ni nada más, o sea, no le importa que realmente yo soy, ni que me identifico, sino que lo ve en mi vida, que realmente dice, esa persona como que tiene algo, o como que me siento que yo quiero saber de dónde proviene esa forma, o ese testimonio, la manera en que se maneja. Entonces, por eso yo pienso que hay diferencias que son para consumo propio, como decía Evelyn, pero que al final del día, las personas que nos rodean, realmente lo que menos le importa es qué nosotros creemos, sino cómo nuestras actitudes y nuestro comportamiento y nuestra conducta se manifiesta hacia ellos. No, Y yo- es importante que ellos sepan que tú crees, porque lo que tú crees se manifiesta. Ellos te lo van a que- preguntar. Sí, pero a él no le Y él te importa dice, si yo soy bautista. No, pentecostal. verdad, No, que eso no es lo que cuanto tú de crees. mí- Él quiere Tú crees en el exacto, evangelio. Él en quiere el ver evangelio. qué yo hago cuando él tiene una necesidad. Correcto. Cómo Que yo me como tú- manifiesto, mira, el cómo yo evangelio. me manejo. Lo que yo Exacto. entiendo, Manifiesto el evangelio. Pero no, si yo digo yo soy bautista, yo soy Sí, pero pentecostal. eso Cuando- va a ser a él en no le Suiza. importa. Eso es en Suiza. Cuando no tú te le dominicano. presentas a la gente, tú no le dices, yo soy bautista, soy pentecostal, No, soy exacto. cristiana, A eso presento que me el refiero, evangelio de Sí, Cristo. ahora lo entendimos. Yo solamente cierro con Efesios 4, del 3 al 6. No, usted cierra usted su parte. Mi Usted. parte, porque exacto. Claro. El jefe que tiene que cerrar. Dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Señores, la paz, ¿ok? Amén. Hay un solo cuerpo Lo que quiere y un decir. solo espíritu. Amén. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos Amén. y por medio de todos y en todos. Amén. Mira, voy a tirar esto. Yo vuelvo y digo, yo no sé, yo no he escuchado mucha gente hablando de esto. No creo que sea el primero tampoco, porque no soy tan genial. Pero yo pienso que ya esas curvas y esos sesgos de división que hemos tenido por mucho tiempo entre muchas iglesias, las nuevas generaciones deben ir eliminando. Yo estoy de acuerdo que tenemos que ver las cosas que tenemos en común y saber que si eres iglesia, es Dios quien debe dirigirte, es Dios quien debe conducirte, y eso para mí es lo que hace la iglesia extraordinaria. Yo pienso que los sistemas humanos que hemos establecido a veces están por encima de la interpretación bíblica que hacemos, han estado por encima de las acciones que tomamos, determinan dónde ponemos el dinero, determinan a qué le damos importancia, determinan las acciones que tenemos. Y precisamente por eso que decía Esdras, lo importante es que la gente pueda ver a Cristo en uno. Pero lamentablemente, a veces la gente sí conoce lo que somos, o sí conoce de las iglesias, aunque no conozca todo, pero te dice, tú eres de la iglesia que hace mucha bulla, o tú eres de la iglesia que no hace bulla. Tú sabes, o sea, nosotros mismos creamos esos sesgos, porque por ejemplo yo que estoy tratando de hacer cosas que no me he visto como los pastores, que no hablo como los pastores, la gente me dice, pero tú sí eres raro. Y yo me siento bien cuando me dicen que yo soy raro, pero no es porque yo realmente sea raro. No te encasillas. Lo que pasa es que me están mirando con relación al pastor de la esquina, que usa su chacabana, que tiene que quedarle grande generalmente, que usa la corbata, y como yo no la uso así, entonces la gente me mira, no con relación a lo que dice la Biblia de lo que es un pastor, sino con relación a lo que nosotros le hemos modelado. Yo quiero culminar con algo que dice Pablo. Romanos capítulo 11 se ha convertido en mi estandarte. Estos versos bíblicos, hablo mucho de ellos. Romanos 11, 33. Pablo dice lo siguiente: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros, oigan, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado todo para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda gloria para siempre. Amén. Pero el capítulo 12 comienza diciendo, por tanto, o sea, por cuanto dije lo anterior, les digo esto. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdad, es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas de este mundo. Y ahí comienza Pablo a dar una serie de detalles de lo que realmente importa dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Nosotros queremos explicar lo que no tenemos que explicar. Nosotros queremos tener la explicación de lo que realmente no sería tan importante. Y no hemos centrado en eso y eso nos divide. Sin embargo, la adoración a Dios, el servicio a Dios, la predicación del evangelio, que es lo que realmente nos atañe, por eso deberíamos estar unidos. Podemos pensar diferentes y estar juntos. Podemos estar diferentes y ser iglesia. El problema es que preferimos tener nuestro pequeño reino para tener nuestro propio dinero, nuestros propios recursos. Hago mucho énfasis en eso porque para mí eso es parte de lo que nos divide. Y no de poner todo esto y ponerlo al servicio de Dios para que Dios haga con nosotros lo que tiene que hacer. Eso es así. Pero ¿qué dijo Jesús? O sea, ¿cómo nos van a conocer? Pues nosotros somos uno, porque nos amamos, independientemente de la diferencia que tengamos, por encima de las diferencias que podamos tener, porque hay doctrinas que nos dividen y el amor debería de unificarnos. Pero tenemos que amarnos realmente. Señores, esto ha sido el catecúmeno. Comente, dé like, comparta esto con alguien y si le llama la atención algo de lo que hemos dicho, déjenos saber lo importante que ha sido para ustedes y mándenselo esto a alguien para que también pueda hacer de bendición. Muchas gracias.